Nunca imaginé que el suelo pudiera abrirse bajo mis pies en un instante, dejándome sin hogar, sin certezas y sin el reconocimiento que pensé que había ganado tras toda una vida de entrega. Lo digo con un nudo en la garganta, porque todavía hoy me pregunto cómo es posible que, después de más de 40 años al lado de un hombre, lo único que me dejara fuese una cabaña olvidada en las afueras de la ciudad. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a llevar mi voz, y quizá también la de tantas mujeres como yo, a más corazones que necesiten escucharla. Durante gran parte de mi vida, me creí segura en mi papel de esposa y madre, en esa rutina que a veces me ahogaba, pero que también me daba una identidad. Sin embargo, aquel día en que se leyó el testamento, sentí que todo lo que había construido se reducía a polvo. No fue solo la herencia lo que me arrebató Julián con su decisión, fue el valor de mis años, de mis sacrificios, de mi silencio, tantas veces guardado. Ese papel sellado fue como una sentencia que me condenaba a la invisibilidad. La noticia se extendió rápido en el barrio. En Rosario las lenguas se mueven ligeras, y las apariencias pesan más que la verdad. Lo que más dolió no fue la sorpresa en los ojos ajenos, sino la naturalidad con la que muchos asumieron que yo, como viuda, debía conformarme con nada. Me llamaron mujer fuerte por soportarlo, cuando por dentro me desmoronaba. A nadie pareció importarle que había entregado mis sueños, mis horas, mi juventud para que mi familia prosperara. Desde aquel momento, supe que tenía dos caminos: guardar silencio y dejar que el tiempo cubriera la herida con una costra amarga, o atreverme a contar mi historia, aunque mi voz temblara. Decidí lo segundo, porque no quiero que lo que viví se convierta solo en un susurro apagado. Quiero que se sepa cómo duele sentirse descartada por quienes más amas, y también cómo, a pesar de la injusticia, es posible levantarse del polvo y aprender a habitar otra vida, incluso en una cabaña fría y sin adornos. Mi vida antes de aquel quiebre estaba marcada por la rutina, por esa serenidad que viene de saber cada día lo que uno tiene que hacer. Me levantaba temprano, con el canto de los gorriones que anidaban en el limonero del patio, y lo primero que hacía era preparar el desayuno de Julián. El olor a café recién molido se mezclaba con el del pan tostado, y esa combinación, tan sencilla, era para mí la señal de que la jornada empezaba como debía. Había algo reconfortante en esa repetición diaria, el roce del mantel limpio sobre la mesa, el sonido de la radio con noticias a medio volumen, y la certeza de que, aunque cansada, estaba cumpliendo mi papel. El cuidado de Julián absorbía casi todas mis energías. Su enfermedad lo había ido debilitando lentamente, robándole la fuerza con la que alguna vez había llevado adelante los negocios y la familia. Yo me convertí en sus manos y en sus pies, en la voz que leía los diarios cuando sus ojos no resistían, en la paciencia que lo abrigaba cuando las noches se hacían demasiado largas. No era fácil verlo apagarse, pero me aferraba a la idea de que estar a su lado era mi deber más sagrado. Cada medicamento administrado, cada manta acomodada sobre sus hombros, eran para mí pequeñas formas de amar en silencio. Rosario, mi ciudad, era el telón de fondo de esos días. Vivíamos en un barrio residencial donde las calles eran anchas y bordeadas por jacarandás que en primavera dejaban alfombras lilas en las veredas. Las casas se parecían entre sí, fachadas elegantes, jardines cuidados, rejas altas que escondían la vida íntima de cada familia. Todo era ordenado, casi previsible, y yo me sentía parte de esa estructura, aunque siempre en un rol secundario, como si mi vida solo tuviera sentido a través de los demás. El barrio me ofrecía cierta tranquilidad, pero también me recordaba a cada paso que las miradas ajenas evaluaban, juzgaban y comentaban en voz baja. En ese mundo de apariencias, la iglesia era mi refugio. Allí encontraba algo más que un espacio de oración. Era la certeza de pertenecer a una comunidad que compartía mis creencias y mis silencios. Cada noche, después de cenar con Julián y de dejar todo en orden,
Caminaba las pocas cuadras hasta el templo. El aire fresco de la noche me acariciaba el rostro y, al cruzar la puerta, el olor a incienso y a madera antigua me envolvía con una calma distinta. Rezaba con fervor, pidiendo fuerzas para continuar, y aunque a veces las lágrimas asomaban sin permiso, me iba siempre con la sensación de que Dios escuchaba mi cansancio. Lucía, mi hija, era el centro de mis desvelos. La había criado con la esperanza de darle todo aquello que yo había postergado. Desde pequeña fue mi orgullo, buena estudiante, inteligente, con un carácter fuerte que contrastaba con mi manera más discreta de estar en el mundo. Me gustaba verla desenvolverse con soltura, tomar decisiones con seguridad y al mismo tiempo, me entristecía un poco reconocer que yo nunca había tenido esa libertad. Nuestra relación era cercana, aunque cargada de silencios que yo no me atrevía a romper. Había cosas que prefería callar para no preocuparla, como el miedo constante de perder a Julián. Las tardes en el jardín eran mi respiro. Tenía un pequeño rincón donde cultivaba rosales y hierbas aromáticas. El olor de la lavanda se mezclaba con el del romero, y cuando el viento soplaba, parecía que el aire mismo me acariciaba con fragancias suaves. Regar las plantas, limpiar las hojas secas, acomodar las macetas, esos gestos sencillos me devolvían una sensación de control en medio del desgaste que suponía cuidar de un enfermo. El sol bajando detrás de las casas vecinas pintaba el cielo de tonos anaranjados, y en esos instantes creía que aún había belleza suficiente para sostener mi ánimo. En el barrio, las vecinas me saludaban con cordialidad, aunque siempre con cierta distancia. Sabían de la enfermedad de Julián, y a veces traían un plato de comida o una torta para aliviarme la carga. Sin embargo, detrás de esas atenciones, percibía la curiosidad inevitable, las preguntas disfrazadas de interés. Yo respondía con sonrisas, con frases cortas, evitando dar pie a chismes. Esa era la regla no escrita en rosario: mostrar fortaleza, mantener las apariencias, no permitir que la intimidad se convirtiera en tema de conversación. El sonido del teléfono fijo se había vuelto un recordatorio constante de la fragilidad de esos días. A menudo eran médicos confirmando turnos, farmacias avisando que un medicamento había llegado, o parientes que preguntaban por Julián con voces cargadas de formalidad. Muy pocas veces eran llamadas para mí, y cuando ocurría, solían ser amigas de la juventud que insistían en que debía cuidarme un poco más. Yo agradecía el consejo, pero en el fondo sabía que mi vida estaba entregada por completo al cuidado del hombre que había sido mi compañero por 4 décadas. Cada mañana, al abrir las ventanas, el olor a tierra húmeda de los jardines vecinos se mezclaba con el aroma del café que ya hervía en la cocina. Ese momento, tan simple, me llenaba de una calma difícil de describir. Había días en que deseaba detener el tiempo en esa sensación de quietud, antes de que el peso de las obligaciones volviera a caer sobre mis hombros. Respiraba hondo, miraba el cielo, y me convencía de que aún tenía fuerzas para seguir. En la casa, el reloj de pared marcaba con insistencia el paso de las horas. Cada tic-tac era un recordatorio de lo rápido que se consumía la vida. Me detenía a observarlo a menudo, especialmente en las noches en que Julián dormía y el silencio parecía devorar todo. Esos momentos de pausa eran también los que me enfrentaban a preguntas que evitaba formular en voz alta. ¿Qué sería de mí cuando él ya no estuviera? ¿En qué lugar quedaría yo dentro de esa familia y de ese mundo que giraba alrededor de las apariencias y los patrimonios? Había días en que el cansancio me vencía, sentía el cuerpo pesado, los músculos tensos, la espalda dolorida de tanto levantarlo, acomodarlo, sostenerlo, pero bastaba con una mirada de Julián, con ese gesto de ternura que aún conservaba en los ojos, para que el dolor se volviera llevadero. Su sonrisa, aunque débil, era para mí el mejor premio, y así, día tras día, me convencía de que mi sacrificio valía la pena,
de que en esos pequeños detalles se sostenía nuestra historia de amor. Los domingos tenían un ritmo diferente, la casa se llenaba de aromas más festivos, pollo al horno, papas doradas, alguna torta que preparaba con paciencia. Lucía solía visitarnos, y esos almuerzos eran mi tesoro. Escucharla hablar de su trabajo, de sus planes, de su vida independiente, me hacía sentir que todo lo que había hecho hasta entonces no había sido en vano. Aunque Julián ya no participaba mucho en las conversaciones, su mirada se iluminaba al verla, y eso me bastaba para creer que aún éramos una familia completa. A veces, al anochecer, me gustaba sentarme en la sala con las luces bajas y dejar que la música suave llenara el espacio. Teníamos un viejo tocadiscos que aún funcionaba, y entre los discos guardados había tangos que me transportaban a mi juventud. Cerrar los ojos y escuchar la voz de Gardel era como regresar por un instante a los años en que Julián y yo bailábamos en fiestas familiares, cuando todo parecía posible. Esos recuerdos se entrelazaban con la realidad presente, dándome una mezcla de nostalgia y gratitud. La vida en Rosario estaba marcada por las estaciones. El verano traía el bullicio de los niños jugando en las veredas, el olor a parrilladas que se colaba desde los patios vecinos, y el calor pegajoso que obligaba a abrir puertas y ventanas. En invierno, en cambio, todo se volvía más silencioso, las calles desiertas, el humo de las chimeneas, el crujido de las maderas en la casa. Yo encontraba cierta paz en esos ciclos, como si la naturaleza me recordara que todo en la vida tiene un tiempo, un principio y un fin. Mis días transcurrían con pocas sorpresas. Podía decir, sin temor a equivocarme, que mi vida era previsible, y en esa previsibilidad encontraba una seguridad que me sostenía. Sabía qué esperar de cada jornada, el sonido de las tazas en la cocina, la voz cansada de Julián llamándome desde la habitación, la visita ocasional de un vecino. No había grandes cambios, pero yo no los necesitaba. Me bastaba con sentir que, a pesar de todo, el orden se mantenía. La relación con mi hija tenía matices que yo prefería no analizar demasiado. Había un amor profundo, claro, pero también cierta distancia emocional. Ella había crecido en un entorno donde todo se le dio, donde no conoció la renuncia constante que marcó mi existencia. Yo no quería cargarla con mis silencios ni con mis tristezas. La dejaba vivir, crecer, ser ella misma, confiando en que ese lazo invisible que nos unía sería suficiente para que, llegado el momento, estuviera conmigo. Había noches en que el insomnio me acompañaba. Me levantaba en silencio, caminaba hasta la cocina y me servía un vaso de agua. Miraba por la ventana el barrio dormido, las luces de las casas apagadas, el farol solitario iluminando la esquina. En ese silencio absoluto, me invadía una mezcla de paz y de miedo. Paz por sentir que el mundo descansaba, miedo por sospechar que el mío estaba a punto de cambiar para siempre. Mis manos eran el reflejo de mi vida, marcadas por el tiempo, con arrugas profundas y pequeñas manchas. Llevaban la historia de todo lo que había hecho: limpiar, cocinar, acariciar, sostener, consolar. A veces las observaba y pensaba en cómo cada línea contaba un fragmento de mi existencia. Me dolían, sí, pero también me recordaban que había vivido intensamente, aunque siempre al servicio de los demás. El barrio tenía sus códigos, y yo los conocía bien. Sabía cuándo sonreír, cuándo callar, cuándo bajar la mirada para no despertar comentarios innecesarios. Esa discreción era casi una forma de supervivencia, una manera de mantenerme a salvo en un entorno donde las apariencias podían ser tan crueles como protectoras. Me acostumbré a esa dinámica, convencida de que no había otra forma de vivir en Rosario. Así eran mis días antes de que todo se derrumbara, una vida marcada por la rutina, la fe, los pequeños placeres, los sacrificios invisibles, una existencia que, aunque sencilla, me parecía suficiente. Creía que,
después de tantos años de entrega, tendría un final de camino. Tranquilo, acompañada, respetada. Nunca imaginé que la muerte de Julián no solo me arrebataría a mi compañero, sino también la seguridad y el lugar que creía haber conquistado. El día de la muerte de Julián llegó sin previo aviso, aunque en el fondo yo sabía que lo esperábamos hacía tiempo. Fue una mañana gris, con el cielo cubierto y un silencio extraño que parecía presagiar lo inevitable. Julián respiraba con dificultad, sus manos estaban frías, y su mirada, aunque tenue, todavía me buscaba, como lo había hecho durante toda nuestra vida juntos. Cuando finalmente cerró los ojos, sentí que el mundo se me desmoronaba. Lloré en silencio, sosteniendo su mano, como si aferrarme a ella pudiera detener el curso de la muerte. La casa se llenó pronto de voces, de rezos, de vecinos que llegaban con gestos de consuelo, pero yo apenas escuchaba. El velorio fue solemne, rodeado de familiares, amigos y conocidos que recordaban a Julián como el hombre fuerte y exitoso que había sido. Yo me mantenía erguida, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Todos hablaban de su legado, de su trabajo, de los frutos que había dejado, y yo me preguntaba si alguien recordaba también las noches en que lo cuidé, los años en que postergué mi vida para sostener la suya. Me abrazaban, me decían fuerza, Clara, pero sentía que en sus ojos había algo más, una expectativa de que, como viuda, debía aceptar la pérdida con dignidad, sin desbordarme. El golpe verdadero no llegó con la muerte, sino con el testamento. Días después, en la oficina del notario, nos reunimos Lucía, algunos familiares y yo. El ambiente era frío, las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de carpetas, y el olor a papel y tinta parecía impregnar el aire con una seriedad casi insoportable. Escuché atentamente, conteniendo la respiración, hasta que las palabras cayeron como un mazazo: toda la fortuna, la casa familiar, las cuentas, los bienes, eran para Lucía. A mí me dejaba apenas una cabaña antigua, olvidada en las afueras de Rosario. Sentí que la sangre me abandonaba, que el piso se movía bajo mis pies. No era la cabaña lo que dolía, sino el mensaje que encerraba ese gesto. ¿Cómo podía Julián, después de tantos años a mi lado, reducir mi vida entera a una propiedad insignificante? Miré a mi hija, esperando que reaccionara, que se negara, que dijera esto no puede ser. Pero ella permaneció en silencio, con el rostro serio, asintiendo levemente. Esa aceptación me desgarró aún más. Era como si de pronto hubiera quedado borrada de la historia, relegada a un rincón de olvido. Las reacciones alrededor no hicieron más que profundizar mi herida. Los familiares murmuraban que era lo lógico, que el futuro es de la hija, no de la viuda. Escuché frases veladas que me reducían a un papel secundario, como si mis décadas de entrega no hubieran tenido valor alguno. Nadie se preguntó qué sería de mí, ni cómo me sentiría al ser despojada. La naturalidad con la que aceptaban esa injusticia me hundía aún más en la soledad. En el barrio, la noticia se propagó rápido. Los vecinos me miraban con una mezcla de compasión y condescendencia. Algunos me decían qué suerte que al menos te dejó algo. Otros, simplemente, bajaban la voz cuando yo pasaba. Cada comentario era una estocada. No era solo la pérdida material lo que dolía, sino la humillación pública, el quedar reducida a la mujer que, tras una vida de sacrificios, terminó sin nada propio. La primera vez que sexta la cabaña, el contraste me arrancó. Las lágrimas, era pequeña, descuidada, con paredes húmedas y un techo que dejaba filtrar el frío. El jardín estaba cubierto de maleza, las ventanas tenían el vidrio opaco y el silencio del lugar era casi insoportable. Allí debía empezar de nuevo, como si toda mi vida anterior hubiera quedado anulada. Sentí rabia, tristeza, desamparo. El hogar cálido que había construido con Julián se transformaba en recuerdo, y lo único que me quedaba era ese refugio triste que parecía más una condena que una
Herencia. Las noches en la cabaña se volvieron un suplicio. El viento golpeaba las maderas, los ruidos del campo me resultaban extraños y la soledad era tan densa que parecía aplastarme. No había risas, no había voces, no había recuerdos compartidos que me dieran calor. Solo un silencio helado que me obligaba a enfrentar la pregunta que más me atormentaba. ¿Qué valor tuvo mi vida para que todo terminara así? Aquella mañana, me levanté con un peso en el pecho que no podía ignorar. Sabía que debía enfrentar a Lucía, aunque el miedo me apretara la garganta. Cada paso hacia la vieja casa familiar era como caminar sobre cristales. Temía romper algo que quizá no podría reparar, pero también sabía que callar más tiempo sería una traición a mi propia dignidad. Respiré hondo, ajusté el abrigo y salí, sintiendo que cada respiración me acercaba a un riesgo que había evitado durante años. Al llegar, la encontré en la cocina, ocupada con una taza de café, ajena a la tormenta que yo traía. Dentro, su mirada me reconoció de inmediato, pero no mostró sorpresa ni emoción, solo un asentimiento breve, como diciendo ya estás aquí. Sentí un nudo en la garganta, pero obligué a mi voz a salir, temblorosa al principio. Lucía, necesito hablar contigo. Su silencio fue un muro que me desafió, pero yo continué, más firme. Le conté todo, mi dolor, la humillación que sentía al leer el testamento, las noches de llanto en la cabaña, el vacío de su indiferencia. No mencioné dinero, no reclamé propiedades. Lo que necesitaba era que entendiera lo que me había hecho sentir invisible. Mientras hablaba, sus ojos se agrandaban, pero permanecía callada, y eso hacía que mi corazón se tambaleara entre la esperanza de ser escuchada y el miedo de perderla para siempre. Las palabras comenzaron a fluir con una fuerza inesperada. Le dije cómo cada sacrificio que hice había sido ignorado, como mi vida había girado en torno a ellos y ahora me encontraba sola, desplazada, relegada a la sombra. La voz, que siempre fue suave y contenida, se volvió firme, directa, mientras mi rabia contenida y mi tristeza acumulada salían a la luz. Por primera vez en décadas, me sentí dueña de mi propio dolor. Lucía intentó interrumpirme, con gestos y palabras que buscaban calmarme, pero yo no podía parar. Era un torrente que necesitaba ser liberado. Le hablé de la cabaña, de la soledad, de los comentarios de los vecinos, de la humillación disfrazada de lo lógico. Cada frase era un golpe contra la pared del silencio que había sostenido nuestra relación, un llamado a que reconociera mi existencia más allá de su herencia. Hubo un momento en que las lágrimas se mezclaron con la ira, y mi voz se quebró. Temí que ella se alejara, que el acto de enfrentarla destruyera lo poco que quedaba entre nosotras. Pero algo cambió. Lucía bajó la mirada, sus manos temblaban levemente. Pude ver un atisbo de comprensión, aunque no pronunciara palabra. Ese instante me dio una fuerza inesperada. Comprendí que, aunque no todo fuera reparable, había sembrado la semilla de mi reconocimiento. Sentí miedo, un miedo visceral, de que todo terminara mal, que nuestra relación se rompiera para siempre. Cada respiración era un desafío, cada silencio que seguía a mis palabras era un riesgo, pero también sentí una claridad que nunca había tenido. Al fin estaba reclamando mi lugar, al fin me levantaba del papel de mujer invisible y relegada. La cabaña ya no parecía tan lejana, me sentía capaz de enfrentar cualquier consecuencia. Finalmente, Lucía habló, no con reproches, no con defensa, sino con una voz suave que admitía parte de mi dolor. No era suficiente para borrar los años de injusticia, pero era un primer gesto de reconocimiento. Sentí un alivio inesperado, una mezcla de tristeza y esperanza. Su aceptación parcial era como abrir una ventana en la oscuridad, permitiéndome vislumbrar un espacio donde podía existir, aunque con cicatrices. Aquel enfrentamiento no resolvió todo. Nuestra relación seguía, marcada por la distancia y el conflicto, pero algo cambió en mí. El miedo que me había paralizado durante años se convirtió en fuerza. Comprendí que,
aunque el mundo intentara relegarme, podía sostenerme en mi propia dignidad. Había dejado de ser solo la sombra de alguien más. Me había vuelto protagonista de mi dolor y de mi voz. Salí de la casa con pasos firmes, el corazón aún latiendo con fuerza, pero con una sensación de liberación que nunca había conocido. Cada palabra que había pronunciado, cada lágrima derramada frente a Lucía, era un acto de valentía que marcaba un antes y un después. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sabía que, al fin, estaba empezando a existir para mí misma. Los primeros días después de mudarme a la cabaña fueron como un duelo interminable. No solo lloraba a Julián, sino también la pérdida de todo lo que habíamos construido juntos. La casa de Rosario, con sus paredes llenas de recuerdos, había quedado en manos de Lucía, y yo debía acostumbrarme a un espacio donde nada me resultaba familiar. El suelo crujía bajo mis pasos, las cortinas raídas dejaban pasar un aire helado, y cada rincón me recordaba que había sido relegada, casi como si mi vida entera hubiera quedado reducida a ese lugar inhóspito. Lucía me visitó una sola vez en aquellas semanas iniciales. Llegó con un aire apurado, diciendo que tenía muchas responsabilidades. Observó la cabaña con cierto desagrado y apenas me preguntó cómo me sentía. Yo, esperando un gesto de cariño, recibí frases cortas y un abrazo frío. Cuando se marchó, quedé paralizada frente a la puerta, preguntándome cómo mi hija podía aceptar tan fácilmente que yo viviera en ese abandono. Esa distancia emocional era más dolorosa que cualquier carencia material. Los vecinos del nuevo barrio me miraban con curiosidad. Algunos murmuraban sobre mi historia, repitiendo versiones incompletas que llegaban desde Rosario. Otros me saludaban con cortesía distante, como si temieran contagiarse de mi desgracia. Una señora mayor me llevó una olla con sopa, diciendo, al menos tienes donde estar, hija, peor es la calle. Agradecí con una sonrisa, aunque por dentro me desgarraba la humillación. Yo no quería lástima, quería respeto, reconocimiento, la certeza de que mi vida había valido la pena. Las noches eran las más difíciles. El viento golpeaba las tejas y me mantenía en vela. Me arropaba bajo mantas ásperas, escuchando los sonidos de la soledad, grillos, ramas que se quebraban, perros a lo lejos. Recordaba entonces las noches junto a Julián, cuando su respiración pausada me daba calma. Ahora, en cambio, solo tenía un vacío inmenso, un silencio que me envolvía como una sombra. A veces me sorprendía a mí misma llorando hasta el amanecer, sin poder contener la rabia y la tristeza. La gente de Rosario no tardó en mostrar su verdadera cara. Algunos vecinos antiguos me enviaron mensajes con un tono cargado de compasión disfrazada. Clara, eres fuerte, lo superarás. Otros, más directos, comentaban que la decisión de Julián había sido justa, que la herencia debía ir a Lucía. Esos juicios, pronunciados con tanta naturalidad, me herían como cuchillas. Sentía que me arrancaban el derecho de reclamar, como si mi dolor no tuviera legitimidad. El mundo parecía esperar que aceptara mi lugar en silencio, como tantas mujeres antes que yo. Los domingos, cuando escuchaba a lo lejos las campanas de la iglesia del barrio, me invadía una nostalgia insoportable. Extrañaba mis caminatas hasta el templo de Rosario, el olor a incienso, las caras conocidas, los rezos compartidos. En esta nueva parroquia, aunque las puertas estaban abiertas, yo me sentía una extraña. Las miradas eran inquisitivas, como si todos supieran que venía arrastrando una historia de despojo y humillación. Incluso en la casa de Dios, sentía el peso del juicio social. Con el paso de los días, la soledad se convirtió en un enemigo cruel. No había voces familiares, no había risas que llenaran la casa, ni tampoco conversaciones en la mesa. Me descubrí hablándole a las paredes, intentando llenar el silencio. Preparaba comidas simples, pero al sentarme sola frente al plato, la tristeza me cerraba el apetito. Era como si la vida misma se me escapara poco a poco,
como si me deshiciera en esa cabaña húmeda que parecía devorar mi esperanza. Una tarde recibí la visita de una antigua amiga, Marta, que había escuchado mi situación. Se sentó conmigo en la cocina, me miró a los ojos y dijo: «No es justo lo que te hicieron». Esas palabras, tan simples, me hicieron llorar como no había llorado en semanas. Era la primera vez que alguien reconocía mi dolor sin minimizarlo, sin justificarlo. Me aferré a su mano como a un salvavidas, comprendiendo que lo que más necesitaba no era dinero ni bienes, sino ser vista, escuchada, validada en mi sufrimiento. La relación con Lucía se volvió más tensa con cada encuentro. Cuando la llamaba por teléfono, siempre estaba ocupada, y cuando lograba visitarla en la vieja casa familiar, me recibía con una cordialidad distante, como si yo fuera una invitada incómoda. Yo miraba las paredes, los muebles, las fotos, y sentía que me habían expulsado de mi propio mundo. Era como si mi vida entera hubiera sido borrada y sustituida por la suya, como si ya no hubiera espacio para mí en ese hogar que había construido con mis manos. Algunas noches, presa de la impotencia, repasaba mentalmente cada sacrificio hecho por Julián y por Lucía. Recordaba los días en que dejé de lado mis sueños, los años en que trabajé sin descanso dentro de la casa, los momentos en que callé para no generar conflictos. Todo lo había dado, todo lo había entregado, y sin embargo ahora me encontraba sola, olvidada, despojada. Esa injusticia ardía en mi pecho como un fuego que no me dejaba dormir. El entorno social reforzaba esa herida. En reuniones de vecinos o en charlas ocasionales en la iglesia, escuchaba comentarios sobre lo natural que era que la herencia quedara en manos de la hija. Nadie parecía cuestionar la decisión de Julián ni la actitud de Lucía. Yo sonreía con amargura, ocultando el torbellino de emociones que me recorría. Me sentía invisible, como si mi vida careciera de valor propio. Era una condena silenciosa, una cárcel hecha de costumbres y juicios sociales. La cabaña, con sus paredes descascaradas, se volvió un espejo de mi estado interior. Cada grieta parecía reflejar mis heridas, cada gotera era un recordatorio de mi precariedad. Sin embargo, me descubrí, limpiando, ordenando, intentando darle un poco de calor. Tal vez era un instinto de supervivencia, una forma de no dejarme vencer del todo. En medio de la desolación, buscaba al menos una chispa de dignidad en ese espacio que me habían dejado como sobras. Una tarde recibí una invitación a un almuerzo familiar en casa de Lucía. Al llegar, noté de inmediato que todo seguía igual en la vieja casa, los muebles lustrados, los cuadros en su sitio, las flores frescas en los floreros. Pero mi lugar ya no existía. Me sentaron en una esquina de la mesa, y las conversaciones fluían sin que nadie me incluyera. Yo asentía en silencio, tragando lágrimas, hasta que comprendí que me habían relegado a la categoría de invitada en mi propio hogar. La humillación alcanzó su punto más alto cuando un tío de Lucía, entre risas, comentó: «Bueno, Clara, ahora estás más tranquila en tu cabañita, ¿no? Menos preocupaciones». Todos rieron, incluso mi hija. Yo sonreí forzada, mientras por dentro me rompía en mil pedazos. Esa broma, aparentemente inofensiva, me confirmó lo que ya temía. Para ellos, yo no era más que una sombra, alguien que debía aceptar su lugar en silencio. Las noches posteriores fueron de insomnio y llanto. Me preguntaba una y otra vez cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo era posible que la mujer que había entregado todo por su familia terminara así, sola y despreciada? Me debatía entre callar y aguantar, o levantar la voz y arriesgarme a perder definitivamente a Lucía. Ese dilema me carcomía el alma, atrapándome en una encrucijada dolorosa que parecía no tener salida. El aislamiento se volvió un peso insoportable. Dejé de asistir a reuniones sociales, de participar en la iglesia, incluso de contestar algunas llamadas. No quería enfrentar más miradas de compasión ni soportar más comentarios hirientes.
La cabaña se transformó en mi refugio y en mi cárcel. Pasaba horas mirando por la ventana, observando el campo vacío, preguntándome si algún día volvería a sentirme parte de algo. El frío del invierno acentuaba aún más mi tristeza, el viento se colaba por las rendijas, y yo debía envolverme en varias mantas para no temblar. Encendía la estufa vieja, que apenas calentaba, y me sentaba junto a ella con un libro en las manos. Pero ni siquiera la lectura lograba distraerme. Mi mente volvía siempre al mismo punto: el abandono, la traición, la injusticia. Era un círculo vicioso del que no lograba escapar. A veces soñaba con Julián. En esos sueños, él me sonreía, me hablaba con dulzura, me decía que todo iba a estar bien. Al despertar, la realidad me golpeaba con más fuerza. Sentía rabia hacia él por haberme dejado en esa situación, y al mismo tiempo lo extrañaba con un dolor insoportable. Esa contradicción me desgastaba, me hacía sentir atrapada entre el amor que aún le tenía y la furia que me consumía. Los recuerdos felices se mezclaban con la amargura del presente. Miraba mis manos arrugadas y pensaba en todo lo que habían hecho: preparar comidas, limpiar, acariciar, sostener. Esas mismas manos, que habían dado tanto, ahora temblaban de impotencia. Era como si mi vida entera se hubiera reducido a un pasado glorioso que nadie reconocía y a un presente de olvido y soledad. Una tarde de lluvia intensa, mientras el agua golpeaba con fuerza las ventanas de la cabaña, me derrumbé por completo. Me arrodillé en el suelo y lloré con una desesperación que parecía no tener fin. Sentía que mi vida ya no tenía sentido, que había sido descartada por todos, pero en medio de ese llanto surgió una chispa de rebeldía. Me prometí a mí misma que no podía seguir así, que debía alzar la voz aunque me temblara el cuerpo entero. Era la primera vez que pensaba seriamente en enfrentar a Lucía y reclamar no lo material, sino mi dignidad. El conflicto interior crecía cada día. Sabía que hablar con mi hija podía significar perderla para siempre, romper el último lazo que me quedaba, pero también entendía que callar era condenarme a desaparecer poco a poco. Esa tensión me mantenía en vilo, atrapada entre el miedo y la necesidad de ser escuchada. Y así, mientras el tiempo avanzaba, la decisión se volvía inevitable. Tarde o temprano tendría que enfrentarla. La soledad se convirtió en un espejo de mis heridas. Cada silencio en la cabaña era un eco de mi invisibilidad, pero en medio de esa oscuridad, empecé a sentir un deseo profundo de no dejar que mi historia terminara en el olvido. No quería convertirme en la mujer que aceptó en silencio su propia desaparición, y esa chispa, aunque pequeña, fue el inicio de algo distinto: la certeza de que debía luchar por mi voz, por mi derecho a existir más allá de los juicios ajenos. Después de aquel enfrentamiento, la cabaña dejó de ser un lugar de abandono y se transformó lentamente en un refugio donde podía reconstruirme. Comencé a dedicar tiempo a pequeños proyectos que había postergado durante años: ordenar mis libros, pintar las paredes, cultivar un jardín con flores y hierbas. Cada tarea sencilla me daba un sentido de control y logro, recordándome que podía crear un espacio propio, incluso desde las ruinas que me habían dejado. Aprendí a escucharme. Por primera vez en décadas, podía tomar decisiones sin pensar en complacer a otros. Compré ropa que me gustaba, elegí colores para las cortinas, decidí qué plantas mantener y cuáles reemplazar. Esas pequeñas elecciones, antes invisibles para mí, se convirtieron en un acto de autonomía y amor propio. Descubrí que podía disfrutar de mi tiempo, de mi espacio, y que esa libertad tenía un valor que ninguna herencia material podría igualar. La soledad, que al principio me pesaba como una condena, se transformó en compañera. Encontré consuelo en mi propia compañía, en la lectura, en las caminatas por el campo alrededor de la cabaña. Los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el viento moviendo los árboles, el crujido del suelo bajo mis pies se volvieron mi música, una melodía que acompañaba mi proceso de sanación y me
enseñaba a apreciar la vida de una manera nueva. Las relaciones con quienes me rodeaban también cambiaron. Conocí vecinos dispuestos a compartir un café, conversaciones sinceras que no buscaban juzgarme ni imponer expectativas. Me abrí a nuevas amistades y redescubrí la importancia de la solidaridad y la empatía. Poco a poco, el mundo exterior dejó de ser un juez y se convirtió en un espacio donde podía expresarme sin miedo, donde mi historia era escuchada y valorada. Mi relación con Lucía se mantuvo complicada, pero ya no definía mi bienestar. Aprendí a aceptar que no podía cambiar sus decisiones ni el pasado, pero sí podía elegir cómo vivir mi presente. Cada visita que hacía a la vieja casa familiar dejaba de ser una prueba de humillación y se volvía un ejercicio de autonomía. Podía establecer límites, expresar mis sentimientos y retirarme sin culpa. Esa claridad me dio una fuerza interna que jamás había sentido. Redescubrí pasatiempos olvidados y talentos ocultos. Pintar, escribir, organizar pequeños encuentros con amigas, todo contribuyó a un renacer personal. La cabaña, con sus paredes gastadas, se llenó de vida nueva, colores, aromas, risas y conversaciones que yo misma generaba. Lo que parecía un exilio se convirtió en un laboratorio de mi transformación, un espacio donde aprendí que podía ser feliz por mí misma. La fe, que siempre había sido un soporte silencioso, ahora se volvió un refugio activo. Mis oraciones ya no pedían por la felicidad de otros, únicamente, también pedía por mi bienestar, por la claridad para tomar decisiones y por la fuerza para sostener mi dignidad. Cada visita a la iglesia se convirtió en un acto de empoderamiento, en un recordatorio de que merecía un lugar en el mundo, independientemente de lo que los demás decidieran o pensaran. Con el tiempo, la cabaña se volvió símbolo de mi emancipación. Cada rincón contaba una historia de resistencia, la cocina organizada por mí, el jardín florecido, las paredes pintadas con colores elegidos por mi propio gusto, me recordaban que, aunque la vida me había quitado seguridad material y reconocimiento, había recuperado algo aún más valioso, la capacidad de decidir por mí misma y de vivir con dignidad. Ahora puedo mirar atrás y reconocer que la injusticia que sufrí me enseñó lecciones que nunca habría aprendido en la comodidad del hogar familiar. Aprendí sobre resiliencia, sobre la importancia de valorarse a sí misma, sobre la fuerza que nace cuando uno se enfrenta al abandono y a la humillación. Descubrí que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar luz, reconstrucción y sentido. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio. Hoy comparto la mía no para justificar decisiones de otros, sino para mostrar que, incluso en la pérdida más injusta, puede surgir una forma inesperada de libertad. La cabaña que una vez representó despojos se convirtió en mi santuario, y yo, que durante tanto tiempo viví para otros, finalmente aprendí a vivir para mí misma. Si alguien que escucha esto se siente invisible o relegado, que sepa que siempre es posible encender su propia luz.